Muy bien. Buenos días. Se le solicita respetuosamente completar el registro de asistencia a través del enlace que en unos minutos se va a colocar en el espacio de preguntas y respuestas. Solo deben completarlo una vez por cada una de las conferencias. Al finalizar la exposición, tendremos un espacio para atender las consultas que puedan realizar por escrito, indicando su nombre y lugar de trabajo, igualmente en el espacio de preguntas y respuestas. En nombre de la Unidad de Capacitación y Desarrollo y de la Dirección de Contratación Pública, ambas del Ministerio de Hacienda, y de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, REDICOP, les damos la más cordial bienvenida al evento de capacitación Ciclo Formativo Contratación Pública Estratégica. En esta primera conferencia, el tema que vamos a recibir es la eficiencia y eficacia en la gestión de compras públicas a través de la profesionalización. Nos acompaña la señora Yesenia Ledesma Rodríguez, directora de la Dirección de Contratación Pública, quien les brindará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Primero quiero saludar al profesor Enrique Díaz Bravo por ayudarnos realmente y apoyarnos en este proceso. A todos ustedes que están cada minuto incorporándose en este evento. Estamos sumamente complacidos desde la Dirección de Contratación Pública de Costa Rica, el poder organizar un evento que trasciende más allá de nuestras fronteras. En este mundo de la virtualidad se da la oportunidad de llevar estos temas tan importantes para cada uno de nuestros países, viendo que la compra pública realmente es ese motor para el desarrollo económico y social de nuestra sociedad. Es solamente a través de estas charlas formativas podemos entender la importancia que han cobrado las compras públicas desde hace varios años. Y de ahí que tenemos que profundizar en nuestros conocimientos. Por supuesto que de la Dirección de Contratación Pública a través de la REDICOP ha podido llevar o estamos organizando estas 9 charlas, que son 9 charlas que traen temas sumamente importantes como la estrategia de las compras públicas, la compra pública socialmente responsable, la compra pública de innovación, entre otras. Y lo más valioso es que ustedes pueden participar siempre en forma gratuita. Y estas charlas es abierta al público, no importa dónde se encuentre, que estos temas siempre van a trascender, porque es un tema vital para cada uno de nuestros países, son temas generales. Y por supuesto, trayendo aquí el tema de la profesionalización que fue incorporado en nuestra ley, esto demuestra nuestro compromiso de poder contribuir con el conocimiento de cada uno de los involucrados, ya sea desde el sector privado que se encuentren, porque sabe que muchos nos están acompañando del sector privado, pero por supuesto que de funcionarios públicos que tienen que crear valor en sus compras. Realmente hay que ser consciente que cada dinero que invertimos vamos a poder desarrollar nuestro país, vamos a poder crear impacto positivo, ayudando o contribuyendo al crecimiento de las pymes, por ejemplo, dándole oportunidad también a grupos menos favorecidos, creando innovación dentro del sector, siendo el Estado ese promotor de innovación para que las empresas puedan llevar bienes y servicios completamente nuevos o mejorados. Así que desde la Dirección de Contratación Pública le damos la cordial bienvenida y estamos muy contentos de que estén aquí presentes más de 2.550 personas conectadas en este momento. Ojalá puedan terminar este ciclo, que es una gran oportunidad de que hagan esta formación, porque aparte REDICOP fue muy generoso y nos van a dar un certificado a las personas que hayan completado al menos 8 charlas. Eso es algo muy valioso
y que debemos de aprovechar primero para nuestro conocimiento, ¿verdad? Y luego que estamos certificando, que realmente estamos contribuyendo con nuestro propio conocimiento. Somos responsables de que nuestras funciones aporten valor en cada una de nuestras instituciones. Así que le damos la bienvenida a don Enrique Díaz con esta primer charla de la eficiencia y eficacia en la gestión de las compras públicas a través de la profesionalización. Muchas gracias y bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Yesenia por estas palabras. Tal y como doña Yesenia les mencionó, contamos con la presencia de don Enrique Díaz Bravo, quien es profesor e investigador postdoctoral de la Universidad de Sevilla. Además, desde el año 2022 es director ejecutivo de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, REDICOP. Le damos la más cordial bienvenida a don Enrique y también le damos la palabra para que pueda iniciar con su exposición. Muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas. Buenas tardes a quienes nos acompañan desde otros usos horarios. En primer lugar, señalar la alegría, el honor y el privilegio de estar compartiendo con todos y con todas en esta actividad que ha sido organizada conjuntamente por la Dirección de Contratación Pública de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda y por la Red Iberoamericana de Contratación Pública. Especialmente agradecer a la señora directora por sus palabras y especialmente por la iniciativa que ha tenido, ¿no? Por abrir los espacios cumpliendo no solo con políticas públicas nacionales, regionales en Centroamérica, sino con los propios objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito de la asociatividad con la academia, con el sector público, con el sector privado. Ese es uno de los objetivos de generar estos espacios desde REDICOP con la sociedad civil y la administración pública. Desde luego a doña Yesenia Ledesma, a doña Arely Chavarría, a doña Janet Leverrille, a doña Silvia León y a todas quienes componen el equipo de esta dirección, con quienes además coorganizamos hace ya algunas semanas, a fines del mes de julio, en Costa Rica, un congreso internacional que fue sumamente exitoso en materia de descarbonización y compra pública estratégica. En esta oportunidad, y para respetar el tiempo, nos hemos fijado 1 hora de duración en cada una de las sesiones, y voy a intentar, además como director académico de la jornada, cumplirlo, y entiendo que ahora mismo se ve la presentación. Si alguien me puede confirmar. Sí, don Enrique, la vemos. Gracias. En esta oportunidad me corresponderá hablar sobre la eficacia y la eficiencia en la gestión de compras públicas a través de la profesionalización. Esta es la sesión inicial de este ciclo formativo, como ya lo explicaba la señora directora. Por tanto, me voy a enfocar, voy a hacer un esfuerzo de fijar el marco referencial, un marco introductorio para todos los elementos que se tratarán a lo largo de estas 9 sesiones. ¿De qué vamos a hablar hoy? De eficiencia, eficacia en la gestión pública, valor público, contratación pública estratégica en particular y evidentemente profesionalización. Pero para entendernos, ¿no?, de qué estamos hablando, que es una cuestión que muchas veces damos por supuesto, pero no todos hablamos de lo mismo, ¿no? No todos hablamos de lo mismo. Voy a poner además el cronómetro para llevar el tiempo de la presentación y así no me paso como suele suceder en este tipo de actividad. Vamos a hablar sobre estos cinco elementos en particular, ¿no? Una cuestión previa que no puedo dejar pasar cuando hablamos de contratación pública estratégica y en particular en una actividad convocada desde un país de referencia en el ámbito de la sostenibilidad y del medio ambiente como es Costa Rica. El secretario general de las Naciones Unidas hace muy pocos días atrás
abrió con una frase que nos debe dejar a todos con una máxima y crítica preocupación. La humanidad ha abierto las puertas del infierno frente a la dificilísima situación que estamos enfrentados de la urgencia y el cambio climático. Esto nos lleva a redefinir varias de las políticas públicas. Esto es muy relevante a la hora de abordar materias de contratación pública, como ya veremos, porque debemos redirigir las políticas públicas al servicio de cerrar las puertas del infierno, o a lo menos contenerlas lo más posible, según siguiendo los dichos del secretario general de las Naciones Unidas. Y vamos a comenzar con algunos ejemplos de cómo no hacer algunas cosas. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Hacer las cosas mal cuando se pueden hacer bien. Dos casos concretos de referencia en Chile, muy recientes, de planificación, problemas de planeación, de planeamiento, planificación, que resultan en errores e imposibilidad de llevar a cabo políticas públicas producto de dichos errores. En el ámbito del transporte público, en Chile ha habido una serie de problemáticas en los últimos 20 años, en los que no se han calculado bien cuestiones tan sencillas como el radio de giro de los autobuses que se van a incorporar en las nuevas flotas respecto de la vialidad o la disponibilidad de la infraestructura que no es coincidente con los vehículos que se pretenden instalar en estos nuevos proyectos, ¿no? Aquí lo dejo indicado, el radio de giro a veces no dejaba doblar, otras veces se quedaban atascadas los microbuses, los autobuses, en un paso bajo nivel, pero fue un aprendizaje, hizo el experto, ¿no? Recientemente, luego de este aprendizaje, nuevamente ocurre lo mismo con otro autobús que no fue capaz de poder circular por una calle porque la calle era más angosta del diámetro de los autobuses. Eso en Chile. Caso en España, reciente también. Nuevos trenes de cercanías de Renfe para dos regiones o comunidades autónomas, dos ciudades que se intercambian los trenes de cercanía, no caben por los puntos. Esto es un error de planeamiento, planificación, pero además de control, de seguimiento, de auditoría, de todo el proceso, ¿no? Aquí algo ocurrió. Esto no solo en el caso de Renfe, también en Madrid encontramos un caso específico que se pretendían incorporar, se incorporaron unos autobuses especiales y que tampoco alcanzaban a cubrir el radio de giro porque se privilegió los autobuses y no se revisó la infraestructura de vialidad disponible. Es decir, hacer las cosas mal cuando se pueden hacer bien. En el tenis se dice errores no forzados. Errores no forzados. Vamos al concepto de contratación pública estratégica. ¿Qué es y para qué sirve? Aquí habemos personas de diversos sitios. Somos, si no me equivoco, cerca de 3.000 personas o 2.500 personas conectadas ahora mismo. Utilizamos diversas nomenclaturas para abordar el mismo fenómeno. Y allí un desafío relevante, que podamos decir lo mismo para poder enfrentar problemas comunes. La estandarización de determinados procedimientos, procesos y sobre todo el uso del lenguaje nos permite enfrentar mancomunadamente los problemas. Allí otro desafío que tenemos presente. En el ámbito de la contratación pública, contratación administrativa, la denominación tradicional, que se mantenía desde en España, desde luego, hasta mediados de los años 90 y que ha ido siendo reemplazada por el ámbito de la contratación pública, se sigue utilizando en la mayor parte de Latinoamérica la idea, el concepto de contratación administrativa. En Colombia se utiliza un concepto particular, que es el de contratación estatal o contratación pública. ¿Cuál es el elemento común? En todos estos casos hablamos respecto del aprovisionamiento, suministro, abastecimiento de bienes, servicios, en términos muy generales. Otro elemento común que tenemos en esta disciplina es el impacto económico, el importante impacto económico. Esto que se repite en todas las conferencias, cursos habidos y por haber de contratación pública, pero que tiene
Aquí el punto de relevancia y donde tenemos que hacer un esfuerzo por comprenderlo, ponerlo de relieve para posicionar y reconducir esta actividad de política pública. Cerca del 13% del Producto Interior Bruto en los países miembros de la OCDE en promedio, lo que implica cerca, en promedio, del 30% del gasto público. En el ámbito del gasto total del gobierno, no del Tres grandes modelos que son importantes de definir en el ámbito de la profesionalización para saber qué estamos haciendo, a qué nos dedicamos y qué es lo que debemos hacer y no hacer cuando somos operadores de contratación pública. Una primera etapa, un primer modelo decimonónico que a mi juicio está agotado y deberíamos lograr superarlo, el modelo de la contratación administrativa, la gestión de la contratación administrativa, centrado en las necesidades burocráticas de la administración, del gobernante de turno, fundado en este modelo de desigualdad, ¿no? La administración es el centro de las preocupaciones del universo jurídico, administrativo, de la gestión pública, y el individuo, el súbdito, el administrado, solo debe saber servir a esa necesidad. Es decir, un modelo de desigualdad, un modelo que va dirigido a satisfacer las propias necesidades, no del interés general, de las necesidades públicas, la preocupación por el ciudadano, sino que de la propia administración, ¿no? Quien actúa fundada o quien moviliza su actuación con base en las prerrogativas, generando los modelos de potestades exorbitantes que han sido lo tradicional en la actuación por parte de la administración en este momento. Un segundo modelo en el cual se ha ido transitando es la contratación pública, un modelo intermedio, centrado en proveer servicios a los ciudadanos, ya no al súbdito administrado, con una mirada puesta en la eficiencia presupuestaria, control del gasto público, la premisa que vamos nosotros repitiendo y aplicando en la medida de lo posible, que es el best value for money, la mejor utilización del dinero público para la gestión de la administración pública. Una visión centrada que ha superado la visión anterior, pero centrada, no obstante, en una visión economicista de dar un modelo de eficacia, de eficiencia desde la perspectiva legal, procedimental, centrada en el gasto. Y luego arribamos al modelo que nos encontramos en la actualidad, el modelo de más avanzada en el ámbito de la contratación pública, que es la contratación pública estratégica. Cambio del paradigma. Ya no es un fin en sí mismo. Ya no se habla como varios referentes de la doctrina a nivel internacional, el profesor Jimeno Feliu, que estará además la próxima semana en este ciclo formativo, ¿no? El cambio del paradigma del gasto hacia la inversión. Y aquí podemos establecer a la contratación pública como un modelo o una herramienta de valor público combinado. Uso eficiente del dinero público por una parte, best value for money, más objetivos políticos estratégicos. Y eso es lo que vamos a realizar ahora para poder entender cuál es el rol que tenemos los profesionales, los operadores públicos, privados, desde la academia, en el ámbito de la contratación. Nos encontramos entonces con una actividad que es la contratación pública estratégica, que tiene múltiples objetivos y los podemos organizar en tres. Objetivos básicos comunes, aprovisionamiento, suministro de bienes, obras o servicios para cumplir con el servicio público. En segundo lugar, objetivos transversales a toda política pública en estados democráticos, evidentemente, como la promoción y garantía de un conjunto de principios que regulan, proyectan y determinan a este modelo de gestión de políticas públicas que es la contratación pública estratégica, para avanzar en igualdad, transparencia, publicidad, control, libre concurrencia, promover la competencia y evidentemente el uso adecuado del dinero público. Y unos terceros objetivos que han sido tradicionalmente mirados como objetivos terciarios, en el mejor de los casos secundarios, pero que cuando nos encontramos con declaraciones tan relevantes como que el secretario general de las Naciones Unidas diga que se abrieron las puertas del infierno producto de la emergencia climática, estos objetivos que tradicionalmente eran terciarios o secundarios, como
la protección al medio ambiente, la sostenibilidad, la innovación, las políticas de inclusión social, han transitado hacia incorporarse en lo medular de la disciplina. Hoy no puede separarse la contratación pública de estos objetivos que son estratégicos de generación de valor público, ya no solo del best value for money, de darle una mejor utilización al dinero público, sino que incorporar además otro elemento, que es el elemento central a mi juicio que distingue a la contratación pública estratégica de todo el resto de modelos, que es imprimir de valor público a través de objetivos de justicia social. Para ello, intentemos ensayar un concepto de contratación pública estratégica y la podríamos conceptualizar como una actividad multidisciplinaria y multidimensional que es derecho, pero que no es solo derecho. Tiene un componente jurídico, pero no es lo esencial. Esto es muy relevante, sobre todo para quienes tenemos formación de derecho, formación de juristas, ¿no? No es únicamente derecho, y esa es una perspectiva de romper ese modelo tradicional de la cultura extraordinariamente legalista de llevar adelante los procedimientos de contratación en el ámbito de lo público, porque ya no es únicamente cumplir con el procedimiento administrativo, que es un elemento esencial. Es a partir de ahí el cumplimiento del procedimiento que podemos alcanzar el resto. Esta actividad multidimensional y multidisciplinar que realizan los gobiernos / administraciones. El poder ejecutivo en estas dos funciones de gobernar y de administrar para conducir políticas públicas destinadas con un doble propósito: satisfacer necesidades públicas y, segundo, alcanzar objetivos públicos u objetivos políticos estratégicos para lograr el contenido básico, adquirir, suministrar o aprovisionarse de bienes, obras o servicios. Entonces, es una disciplina altamente compleja, y de allí la relevancia del ámbito de la profesionalización. ¿Por qué es altamente compleja? Multiplicidad y diversidad de procedimientos, de procesos y procedimientos para realizar compras, desde compras menores o compras muy pequeñas hasta grandes compras con procedimientos de innovación altamente complejos, de infraestructura cada vez más difíciles de alcanzar, por las complejidades técnicas. Complejidad, como lo señalábamos, del objeto del contrato, las altas sumas de dinero, y aunque sean, podríamos decirlo de una perspectiva más sencilla, por la inversión de dinero público, la disciplina adquiere mayor complejidad. La multiplicidad y diversidad de los funcionarios y todos los sujetos que intervienen, en forma formal e informal. Y eso es relevante tenerlo muy presente. Las modificaciones de las normas, las reglas. Afortunadamente se ha ido avanzando. Un ejemplo, desde luego, es Costa Rica, que ha alcanzado recientemente una nueva ley general de contratación pública que lo pone en la vanguardia del sistema, ¿no? La vanguardia del sistema, tanto desde la perspectiva institucional como procedimental. Tenemos otros ejemplos en la región. Nos encontramos con los ejemplos de modificaciones normativas, ¿no? Desde República Dominicana, El Salvador, en Chile se acaba de aprobar la nueva ley que está pronto a ser una ley que modifica sustancialmente el sistema de contratación pública vigente desde el año 2003, a la espera de promulgación y publicación. En Perú, en Ecuador, tenemos iniciativas que van en el ámbito de la mejora, pero que impactan en estas reglas que los funcionarios o los operadores jurídicos debemos sufrir del contacto impacto modificatorio de normas en un ya hiperinflado sistema normativo compuesto con normas de origen nacional y además con normas de origen internacional, en un sistema de fuentes del derecho también mixturizado desde la perspectiva internacional y nacional. Y el último elemento que lo complejiza, ¿no?, que ya lo mencionábamos, que son los intereses y los tiempos y los efectos de la política. No de la política pública, sino que de la política. Por ejemplo, y esto lo sufrimos todos quienes hemos trabajado en la administración, los calendarios y los intereses electorales, ¿no? Entonces, como sostiene Dragos, una frase que traigo a colación, la contratación pública es normalmente difícil de comprender y de seguir totalmente. Nos encontramos con riesgos
complejos por la cantidad de dinero que involucra, de corrupción, pero además de ineficiencia administrativa, siendo uno de los elementos de ineficiencia administrativa y también indirectamente de corrupción, la ausencia o bajo nivel de profesionalización como una de las causas que se han identificado a partir de los órganos internacionales de referencia, entre ellos la propia OECD. Por tanto, y además agravado por un elemento, que es que la contratación pública, contratación administrativa tradicional, ha sido desplazada o considerada como una ocupación, un rol, una actividad secundaria o terciaria de las funciones de los propios funcionarios públicos, lo que lentamente ha ido cambiando. No es esto demuestra cómo ha ido cambiando el interés que suscita esta propia actividad formativa. Segundo lugar, los operadores de la contratación pública estratégica. ¿Qué tipo de profesionales se requiere y si es o no una profesión? Esa es una pregunta relevante. Lo primero, premisa, evidente, ¿no? Pero hay que decirlo, porque si no se olvida. Se requieren profesionales competentes. ¿Cómo configuramos las competencias? Las podemos ordenar en dos grandes aspectos. Un aspecto es la capacidad técnica y en otro ámbito es la aptitud personal. Capacidad técnica son los conocimientos teóricos, las competencias adquiridas en programas académicos formales o técnicos, académicos o técnicos formales, ¿no? Es decir, para certificar, acreditar la preparación mínima respecto de un nivel de responsabilidades que debería, menos idealmente, estar previamente establecido, ¿no? Y asociado al nivel de responsabilidad que cumple dicho sujeto, dicho operador, ¿no? Ya lo veremos más adelante cómo se ha ido esto perfilando de forma bastante desarrollada. Y en un segundo lugar, junto con la capacidad técnica, se deben reunir beneficio, un elemento que lo podemos caracterizar como aptitud personal. Y esa aptitud personal son condiciones laborales que promueven, permitan, facilitan el desempeño de dicho funcionario capacitado técnicamente para cumplir con los estándares funcionarios que se esperan, tanto desde la perspectiva técnica como desde la perspectiva legal, ¿no? ¿Cómo se expresan estas aptitudes personales? Con elementos mínimos, orden salarial, incentivos económicos y promoción de la carrera profesional. Esto desde la perspectiva ideal. Todos los sistemas de función pública, al menos los que he podido analizar en Iberoamérica, del caso sumando Italia, Portugal, España y toda Latinoamérica, incorporan ciertos atisbos de carrera funcionaria, pero no ligada necesariamente a esta perspectiva estratégica de la función. Y para eso las actividades de difusión como esta van en ese sentido, ¿no? ¿Con qué objetivo? Promover una mentalidad de pertenencia del funcionario al aparato público. Porque es muy relevante y hay innumerables estudios que lo sostienen que para aumentar el rendimiento del propio trabajador, de la trabajadora dentro del espacio, de la industria, de la administración en la que se realiza, debe lograr alcanzar un elemento subjetivo que es el autorreconocimiento personal, pero también social de la función que cumple. Y especialmente en un espacio tan complejo que tiene por fin final satisfacer necesidades públicas para servir con objetividad a los intereses generales. Es decir, esta no es cualquier función, sobre todo cuando tiene este impacto del 30% promedio de utilización del dinero público en el ámbito de la función del Estado, ¿no? Vamos entrando ya en tierra derecha, los 20 minutos que llevamos de qué entendemos por competencias, qué deberíamos dotar de un conjunto de competencias a este funcionario para que pueda, ¿no? Evidentemente, desarrollarse con la perspectiva perseguida por la contratación pública estratégica. ¿Qué entendemos por competencia? Por competencia vamos a entender las capacidades, conocimientos y aptitudes que debe contar aquel sujeto objeto de análisis, ¿no? Competencias de dos tipos, generales y especiales.
Las competencias generales son las que responden transversalmente a todo el modelo de contratación pública. Es decir, si volvemos atrás a las características básicas o a los elementos multidimensionales de la contratación pública estratégica, nos damos cuenta que son las competencias relacionadas con el abastecimiento de los procedimientos, de los procesos de contratación, ¿no? En todo el íter contractual, en todo el ámbito contractual, incluyendo disponibilidad presupuestaria, mecanismos de control, verificación de legalidad, entre otros. Pero existen otros tipos de competencias que son especiales, que son para cierto tipo de procesos, cierto tipo de procedimientos y objetos específicos. Lo que genera esta distinción del estándar de competencias que genera entonces la diversidad y la multidisciplinaridad de la contratación pública estratégica. Frente a la pregunta, ¿es una profesión específica el operador público en contratación pública estratégica? Tres autores, Gordon, Szymanski y Segbach, se preguntan polémicamente sobre esta materia, ¿no? La referencia de los trabajos que voy realizando se encuentra en la parte de abajo de la presentación y esto lo podremos compartir luego. La pregunta es que ¿son verdaderos profesionales o son simplemente especialistas técnicos que juegan en una audiencia interna que consiste solo en ellos mismos? Esta es una pregunta muy relevante, una pregunta de fondo, polémica, que va directamente sobre las bases, sobre los cimientos y sobre esta premisa, en la que este cambio de premisa, en la que algunos creemos del tránsito de la contratación administrativa, la contratación pública hacia esta tercera fase de desarrollo, que es la contratación pública estratégica. Vamos a intentar dar respuesta. ¿Es una profesión específica la del operador en contratación? A mi juicio no lo es. No lo es desde una perspectiva formal porque las profesiones requieren planes formativos específicos, que en este caso no lo tienen. Y por la propia naturaleza no podría alcanzarse, porque la multidisciplinaridad, la complejidad de la disciplina que ya hemos analizado, requiere el componente de trabajo integrador, la interoperabilidad de distintas ciencias, disciplinas y especialidades para alcanzar este producto altamente complejo, este resultado final. Es una actividad profesional en el ámbito de la administración. Es una ocupación o función. Sujetos de disciplinas formativas reguladas, se requiere este grado de formación o preparación formal previo, se desempeñan en un proceso complejo, alto grado de competencias generales y competencias específicas, de acuerdo a lo que hemos visto, se encuadran en una regulación de derecho público, pero que no es una disciplina únicamente de derecho, y esto es muy relevante, que tiene destinatarios o una audiencia interna y externa. A ambos se le debe rendir cuenta y a ambos se deben satisfacer las necesidades o los requerimientos de forma más o menos directa de acuerdo al grado de vinculación. Por tanto, para poner una especie de conclusión intermedia o dar respuesta a estas dos preguntas, vamos a entender a los operadores o a la profesión en el ámbito de la contratación pública como una ocupación que se realiza por especialistas, donde no tienen o no debería tener cabida los amateurs o los aficionados. No es una disciplina para aficionados, esta es una disciplina de especialistas, de profesionales, de sujetos suficientes profesionales y técnicos altamente preparados, cada uno en la dimensión y en la responsabilidad que se le atribuye. Interesa conocer cuáles son las iniciativas de referencia, ¿no? Vamos a verlo rápidamente porque genera marcos analíticos que nos permiten mejorar. Sobre todo, aquí traigo a colación dos, pero no quiero dejar pasar también el marco de referencia que ha realizado la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, la RIG, desde la Secretaría Técnica de Compras Gubernamentales de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Por motivos de tiempo no lograré tratarlo, pero nos concentraremos en
la iniciativa de gobernanza estratégica y profesionalización de la OCDE o la OCDE y la de la Unión Europea, ¿no? En 2015 se dicta una recomendación sobre contratación pública que incorpora 13 puntos. Y si comenzamos a analizar esos 13 puntos, podemos encontrar 3 grandes áreas. Una de ellas es el desarrollo o preocupaciones que son mandatos para los países miembros, ¿no? Entre ellos Costa Rica y varios países miembros de la región en Iberoamérica, en la región iberoamericana. El desarrollo de capacidades personales de los profesionales. ¿Y en qué consiste ese desarrollo de capacidades personales? Promover un alto nivel de integridad, capacitación teórica y aptitud. Lo que comentaba al principio cuando lo analizábamos teóricamente, ¿no? Para proporcionar herramientas específicas y actualizadas a los funcionarios. Se debe contar con empleados suficientes en número. Aquí tenemos un problema que va asociado a la disponibilidad presupuestaria. ¿Tenemos o no tenemos dinero y hasta dónde podemos alcanzar estas modificaciones estructurales, institucionales y funcionariales que nos permitan llegar hacia el estadio de desarrollo más avanzado posible, ¿no? Funcionarios en número y con capacidades adecuadas. Formación periódica, se insiste, y seguimiento de control, verificación del sistema. Segundo lugar, ¿qué es lo que dice la OCDE? Carrera funcional, vinculado con el punto anterior, ¿no? Que existe un sistema de carrera atractivo, competitivo, basado en el mérito, disminuyendo al mínimo el ámbito de nombramiento político de funcionarios técnicos que participan en este tipo de procedimientos, ¿no? Con méritos de ascenso claros, protección e independencia, las injerencias políticas de la contingencia política, ¿no? Que pueden afectar la integridad del propio procedimiento y el fin final de la contratación, que es satisfacer los intereses generales. Para todo esto, girando o pivotando en un elemento, mejorar el rendimiento de los funcionarios, que mejorará el rendimiento de los procesos. Y en tercer lugar, el trabajo colaborativo y vinculación. Ya lo decía al comienzo cuando reconocíamos la acción de la Dirección de Contratación Pública de Costa Rica. El enfoque colaborativo con entidades, universidades, think tank, centros políticos, para mejorar capacidades y competencias de los funcionarios. Que esto se transforme, aquí se sostiene un canal bidireccional, pero esto tiene que ser un canal multidireccional e interoperable en distintos grados verticales y horizontales, porque la universidad se nutre de la práctica, la universidad colabora con el sector privado, las alianzas público-privadas. Esto es un sistema, no puede fallar ninguno de las cadenas del sistema. Segunda práctica institucional relevante, en la recomendación del año 2017, estábamos en el 2015, que fue esta recomendación muy relevante que marcó el impulso de la profesionalización por parte de la OCDE, y 2 años después la recomendación de construir una arquitectura para la profesionalización de la contratación pública por parte de la Comisión Europea, quien, el considerando quinto de la recomendación, dice que el objeto de la profesionalización es mejorar en toda la gama de cualificaciones y competencias profesionales, conocimiento y experiencia de los sujetos que intervienen en los procedimientos y abarcar o impactar en herramientas de apoyo, en la arquitectura política e institucional para lograr o alcanzar resultados. Ya veremos cuáles son los 3 elementos que ya se señalan incipientemente, ¿no? ¿Cuáles son los 3 grandes objetivos complementarios? Desarrollo de una política, de una arquitectura política adecuada para la profesionalización. Esto es muy relevante. Ya no depende únicamente de la buena voluntad de los operadores. Esto requiere un pacto político institucional de cada uno de los países y de las regiones involucradas para alcanzar una estructura de desarrollo en los diversos niveles institucionales, orgánicos, administrativos, en todo el multinivel central, regional y local, que permita definir qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y que ponga a disposición los recursos. Aquí nos encontramos con un problema, que lo dice la propia Comisión Europea, que es el factor político.
requiere el respaldo político concreto para garantizar el éxito. Sin respaldo político no va a haber éxito de estos desafíos, ¿no? El segundo elemento que destaca la Comisión Europea, los recursos humanos, profesionales. Esto vamos a pasar, yo les voy a poner a disposición luego esta presentación. Recursos humanos que son todas aquellas personas involucradas en el procedimiento. El perfil de los profesionales, cualificación, formación, capacidad y experiencia. Y las condiciones para garantizar el perfil. Y este es el elemento que quiero poner de relieve. No solo contar con personal capacitado, con experiencia, sino que además esté motivado, que se le ofrezca capacitación de una carrera profesional, ¿no? Y su desarrollo profesional. Si no, se pierden los mejores elementos, por más motivación individual, no es suficiente para poder alcanzar el modelo de referencia de profesionalización. Y el tercero son las herramientas, denominados sistemas, herramientas y metodologías de apoyo a la práctica profesional. Aquí son los elementos técnicos concretos que se deben poner a disposición de los operadores para poder alcanzar los fines proyectados en la estrategia. Entre ellos, herramientas de contratación electrónica, manuales, herramientas de cooperación, formación, entre otras. Ya nos encontramos entonces con esta triada del sistema de profesionalización. Arquitectura política, en la administración pública, el sistema de recursos humanos y el sistema de gestión. ¿Quién lo ha definido? Me quiso con mayor claridad. Y en esto conviene mirar a quién lo ha logrado desarrollar de la mejor manera para poder trasladarlo o no, trasladarlo críticamente, me refiero, ¿no? Porque los injertos de medidas que se adoptan en otros países, en otras regiones, no funcionan porque deben tener la adecuación de la cultura jurídico, política, administrativa local. Eso es muy importante. Esto tomémoslo como un modelo, una mirada, a mi juicio, del modelo más desarrollado en este sentido, que es el marco de competencias de la Unión Europea para los profesionales de la contratación pública, 2020. Entonces tenemos tres grandes hitos, 2015, 2017 y 2020. Aquí, además, se define para homogeneizar, estandarizar el lenguaje, que es lo que comentábamos al comienzo, la necesidad de que entendamos lo mismo cuando abordamos un objeto de análisis, ¿no? Para poder ponernos de acuerdo. Si no, no se logra realizar esa finalidad. En el ámbito de la competencia, capacidades y conocimiento, que son los tres elementos sobre los cuales pivota el modelo de Procurement. El modelo encuentra tres herramientas necesarias para evaluar, desarrollar y fomentar las organizaciones y las personas. Son los dos elementos objeto de la profesionalización. Y para ello aborda con mucho detalle una matriz de competencias, herramientas de autoevaluación de las organizaciones y las personas, es decir, el elemento de medición forma parte del core, de la estructura básica del sistema. Si no se evalúan las políticas, las medidas que se adoptan, no vamos a poder impactar, conocer el verdadero impacto de cada una de ellas para mejorarlas y amplificarlas en el futuro. Matriz de competencias, herramientas de autoevaluación y programa de formación de referencia. Solo me voy a referir a la primera, matriz de competencias, porque esto es un ámbito de la determinación del modelo, de la metodología de la profesionalización. Descripción, la matriz de competencias es la descripción de las competencias básicas, que a su vez se organizan en competencias genéricas y específicas. Las primeras personales, en personas y rendimiento, y la segunda en competencias específicas horizontales, previas a la adjudicación y posteriores a la adjudicación, ubicándolas en el íter, en la vida procedimental del proceso de contratación. Cada una de ellas se organiza en 4 niveles: nivel básico, intermedio, avanzado o experto. En este curso, este ciclo formativo, nos estamos concentrando en hacer una visión sinóptica del nivel básico. Aquí hay un cuadro resumen del modelo de competencia publicado evidentemente por Procurement,
donde encontramos cada uno de estos elementos y cómo se ha organizado en categorías competenciales, grupos de competencias y en la competencia propiamente tal, ¿no? Son 30 competencias y que abordan todo el proceso y el ámbito de desarrollo de los procesos. Recomendaciones para ir cerrando. Estamos son las 45. Quiero traer 2 estudios con evidencia relevante. El primero de ellos es un estudio de Bandiera, Prat y Valetti, que concluye respecto de lo que hemos venido hablando. Lo quiero conectar con algo que dije al comienzo. El problema de la ineficiencia en la gestión, también de la corrupción. Pero este estudio de Bandiera, Prat y Valetti concluye que se debe considerar a la ineficiencia en la gestión de la contratación pública como un problema potencialmente incluso más importante que la corrupción. Y esto lo he dicho en otros foros, siempre con el ánimo también de polemizar, ¿no? En el ámbito académico, es que las políticas que se han ido adoptando en los últimos 50 años contra la corrupción no han sido suficientes. Un método para poder enfrentar la corrupción de forma indirecta, pero atacarla y ponerle coto definitivo, es atacar a la ineficiencia en los procedimientos. Y el ataque de la ineficiencia se realiza por medio de más y mejor profesionalización en los entornos institucionales u organizacionales y en el ámbito de las personas o recursos humanos. Otro estudio con evidencia muy relevante es el de Charbon y otros, que proyectan que en el ámbito del nombramiento, de la configuración del modelo de recursos humanos, ¿no? En el ámbito de la administración, puede generar ahorros increíblemente relevantes, ¿no? Entre un monto entre 13 a 20.000 millones de euros por año, si es que se transita desde un modelo basado en los nombramientos políticos hacia un modelo basado en la meritocracia. Esto no implica eliminar los nombramientos políticos, que son extraordinariamente relevantes, porque la determinación de las políticas públicas forma parte legítimamente en la democracia de quién conduce el gobierno. ¿De quién conduce el gobierno? Es decir, quién ha ganado las elecciones con pleno respeto, promoción y protección y participación de las minorías. Eso es la democracia. Por tanto, no se puede eliminar ese factor de política pública determinado por la política. Pero en el momento de la ejecución, la materialización, debemos avanzar, tal como lo dicen estos estudios, y que lo comparto, hacia un modelo basado en la meritocracia para que la burocracia pueda operar como tal sin necesidad de estar rindiendo cuentas y reorientarse o perder el rumbo producto de estas intervenciones que no son parte de su propia naturaleza. Algunas recomendaciones, ¿no? Algunas recomendaciones para poder cerrar. ¿Qué se requiere? Una estructura institucional y organizacional base. Esto es un elemento en el que debemos poner una mirada, poder estudiar y poder enfocarnos. La existencia de un régimen de empleo público que promueva, que genere la incorporación, la proyección de los funcionarios con base a sus capacidades y méritos. Capacidades y méritos que deben haberse generado una estructura de igualdad de oportunidades, porque en sociedades como el problema que tenemos en América Latina, tan desiguales, el mérito cuando se asocia únicamente a cualificaciones académicas genera también desigualdad. Y allí tenemos un desafío muy interesante, no está la tiranía del mérito, como lo han tocado algunos filósofos contemporáneos. En tercer lugar, la estructura de recursos humanos, promoción, reconocimiento, asociado al siguiente elemento, mecanismos de incentivos, para quien lo hace bien sea reconocido y no únicamente se le indique que con su deber nada más cumple, sino que debe lograr promoverse allí una estructura de incentivos que sean incentivos económicos, que sean incentivos de promoción en la jerarquía funcionaria, incentivos concretos. No vale únicamente el reconocimiento formal, el reconocimiento por motivos que no vayan asociados a este incentivo
del autorreconocimiento. Y finalmente el sistema permanente, completo, concreto de formación y capacitación. Sin ello, mediante los elementos de asociatividad, no logramos cumplir con las metas, ¿no? Conclusiones, ¿qué es lo que se requiere? La mirada, esto tomando esta indicación de Gordon, el Big Picture Player, ¿no? El funcionario que logra mirar la gran imagen, que logra mirar el sistema del desafío multinivel. La contratación pública, al ser estratégica, es un desafío multinivel y se requiere que la formación alcance a dotar a cada uno de los funcionarios de esa mirada del bosque en su conjunto, ¿no? En la preparación, modelo integral para esta mirada sistémica del operador, ¿no? Si no, de lo contrario, no vamos a alcanzar a lograr este desarrollo completo, concreto, sustantivo, integral del modelo de contratación pública estratégica que va, en definitiva, destinado a alcanzar objetivos de política pública por medio de una actividad básica, burocrática, regular de la administración, como la adquisición de bienes, obras y servicios, con un elemento adicional, que son objetivos de política social, destinados a la justicia social en un momento tan complejo como nos ha indicado el secretario general de las Naciones Unidas. Bien, muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, don Enrique, por esta exposición que nos compartió. Vamos a iniciar la lectura de las preguntas que hayan realizado según nos alcance el tiempo que nos queda. La primera consulta dice: cuando se habla de las competencias básicas que deben cumplir los profesionales, ¿se refiere a las personas de los entes públicos o también a las personas proveedores dentro de la gestión y proceso de contratación pública? Sí, muchas gracias, doña Silvia. Esa es una pregunta extraordinaria de aporte, ¿no? Probablemente no lo dije lo suficientemente bien o no lo dije. Esto no es únicamente enfocado la profesionalización del operador, no es únicamente del funcionario público, es la del operador. Y el operador está en el sector público como funcionario, en la carrera funcionaria, pero también en el sector privado. Este modelo de asociatividad para alcanzar fines estratégicos requiere el cambio de paradigma. Y en esto la administración, o los gobiernos más que la administración, también deben iniciar políticas públicas que vayan en el sentido de aumentar el estándar de competencias y habilidades de los operadores privados. Porque esto es la participación es múltiple, ¿no? Tenemos múltiples actores que deben operar e interoperar permanentemente. Muchas gracias, don Enrique. La siguiente pregunta es de Kenneth. Dice: la elaboración de los documentos para promover una contratación se ha tornado muy compleja con la nueva ley de contratación. Esto inevitablemente ha subido los estándares profesionales. Esto requiere trabajo en equipo, al menos en nuestra institución. Esto no es posible porque nadie se quiere responsabilizar de sus aportes. Esta colaboración siempre quiere ser extrema, es decir, cuanto más difuminada o más focalizada o individualizada sea la responsabilidad, más seguro estoy como funcionario, intentando pasar inadvertido. ¿Cómo superar esta limitación mental de rehuir a las responsabilidades individuales que surgen del trabajo en equipo? Cierto, se nota, Kenneth creo que fue, ¿no? Se nota que es operador del sistema con mucha experiencia, ¿no? Porque y esto lo voy a contestar con un brevísimo ejemplo, también de experiencia práctica profesional en el sector público. En el ámbito del desarrollo de infraestructuras complejas, por ejemplo, hospitalarias, hospitales de alta complejidad, donde en el transcurso del desarrollo del proceso, en los 3 o 4 años de duración, se pueden introducir sendas mejoras de innovación, de sostenibilidad, de eficacia y eficiencia energética para que todo funcione mejor, con ahorros para el sector público, con beneficios para el ciudadano, para el paciente, para la empresa. Pero nadie quiere en el sector público tomar una decisión
de modificar determinados elementos del contrato para evitar asumir responsabilidades adicionales. ¿Cómo hacemos eso? Carrera funcionaria, independencia, mayor capacitación, mejoramiento de los procesos. Esto ya lo dice el sistema de la triada, ¿no? Esto es la parte organizacional, la arquitectura política, la parte procedimental y el funcionario. Y esto requiere que el funcionario esté dotado de cierta autonomía, pero que también con un marco sancionatorio importante si se equivocan, ¿eh? No puede ser que compremos buses, compremos 1000 buses, que después no pueden cruzar por un paso bajo nivel o entrar en un túnel como ocurrió con los trenes. Eso no es posible, ¿no? Cada uno se siente más seguro, evidentemente, en su espacio, claro, porque aumentan los modelos de especialización disciplinar. También tenemos que ayudarnos con tecnología. Y la tecnología tiene que estar al servicio de la simplificación de los procedimientos, no para hacerlo más complejos. Y en algunos procedimientos, sé que esto no es pacífico en doctrina ni en la gestión pública lo que voy a decir, pero hay muchos procedimientos repetitivos, estandarizados, básicos, que deben pasar a ser realizados por parte de la inteligencia artificial o estandarizados en administración electrónica. Y que los profesionales nos preocupemos de intervenir en las cuestiones más complejas de los procedimientos repetitivos y estándares. Muchas gracias. Considerando que la contratación pública estratégica es un modelo de desarrollo que rompe los paradigmas tradicionales, en donde se observa que unifica conceptos, se enmarca hacia el modelo de globalización y siendo que la Ley General de Contratación Pública establece en su artículo 5 la jerarquía de fuentes, entre ellos los instrumentos internacionales, ¿es posible entonces tomar como referencia otras leyes o reglamentos internacionales? Por ejemplo, el Real Decreto 1098/2001, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de España, cuando se encuentren vacíos en nuestra normativa vigente. Sí, también extraordinaria pregunta, porque la nueva ley de contratos de Costa Rica realiza una innovación técnica o de calidad técnica normativa, ¿no? que es de primer nivel. Y es muy llamativo para el resto, para quienes estudiamos desde fuera del sistema, porque expresa directamente el sistema de fuentes. Y al expresar directamente el sistema de fuentes establece la Constitución, pero además por los tratados internacionales que aborden materias específicas en contratación pública y luego la ley de contratación pública, si no me equivoco, 9.986 o 9.886. Es muy parecido al número de la ley chilena y ahí me confundo con los demás. Pero el sistema de fuentes implica que son aquellos instrumentos internacionales que Costa Rica soberanamente ha incorporado en su ordenamiento jurídico. No se puede recurrir a normas de terceros estados o normas internacionales que no han sido incorporadas en el ordenamiento jurídico nacional de Costa Rica. Yo puedo mirar la ley 9/2017, la ley de contratos del sector público de España, la ley de contratación pública de Chile, pero son normas que no tienen ningún grado de fuerza obligatoria. ¿Cuáles son las de fuerza obligatoria? Las que han sido incorporadas por el sistema de Costa Rica, y así ocurre en cada uno de los países. Eso es globalidad. Le pongo como muestra un botón, un acuerdo internacional de un tratado de libre comercio celebrado por Costa Rica que se encuentre vigente, sí es parte del sistema de fuentes del derecho interno, pero la ley de contratos del sector público español no es una ley que se incorpora en el sistema de fuentes internos de Costa Rica. Eso es un elemento interesante a tener en consideración, porque además los operadores del sector público debemos saber que no solo tenemos las tradicionales obligaciones locales, sino que debemos incorporar un catálogo específico de obligaciones que se encuentran acordadas por tratados internacionales, donde priman sobre todo el principio de no discriminación en razón de nacionalidad y el principio de equivalencia de trato, ¿no? Hay otros desafíos bien interesantes a tener en consideración. Gracias. ¿Cómo poder afrontar todos estos desafíos si no se cuenta con la cantidad suficiente de colaboradores para cumplir a cabalidad las designaciones de la ley? Esa es la pregunta del millón.
la pregunta del millón, que yo no sé cómo hacerlo, más allá de voluntad, pero hay un elemento interesante que cruza, y con esto, para cerrar, si a doña Silvia le parece, para cumplir los horarios, que se necesitan fuertes reformas y esfuerzos tributarios en cada uno de nuestros países, esfuerzos presupuestarios. Si no aumentamos la capacidad de alguna forma, que yo no lo sé específicamente, pero si no aumentamos la capacidad recaudatoria de nuestros países, no vamos a tener recursos para asignarlos al sector público, para mejorar la carrera funcionaria, para mejorar las infraestructuras, para mejorar los procedimientos, los incentivos, los sistemas. Esto no es únicamente contratación pública, por eso hemos dicho al comienzo que es multidimensional y multidisciplinar. Y este esfuerzo requiere fuertes, y en América Latina en particular, fuertes esfuerzos recaudatorios para aumentar, y las reformas tributarias que sean necesarias para aumentar los recursos del Estado, porque esto va en directo beneficio, es una reinversión. Como dice el profesor Jiménez, no es gasto, es inversión. Si aumento la recaudación para invertirla nuevamente en funciones estratégicas que impactan en el 30% del gasto público, voy a estar no solo poniendo dinero, es mayor dinero en circulación, sino que aumentando el gasto público. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por haber asistido desde la Red Iberoamericana de Contratación Pública. Estamos sumamente contentos de haber tenido a más de 4.000 asistentes en esta oportunidad. Agradecer en nombre de Redicop a todo el equipo de la Dirección de Contratación Pública, a su directora y a todo el equipo que ha participado por haber hecho posible esta actividad. Y nos encontraremos la próxima semana en la segunda sesión del ciclo formativo. Así que por mi parte me despido. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes han participado. Don Enrique, muchísimas gracias por su tiempo. Que le vaya muy bien. Le solicitamos a los participantes acompañarnos un momentito más para darles algunas pautas de cómo vamos a registrar asistencia, algunas consultas que nos han estado realizando. El registro de asistencia de cada semana se va a realizar, igual que lo hicimos el día de hoy, por medio de un formulario que se va a colocar en el espacio de preguntas y respuestas. Les solicitamos, por favor, revisar, antes de enviar el formulario, revisar que los datos que anotaron sean los datos correctos para disminuir la posibilidad de errores en el control de asistencia que la Dirección de Contratación Pública va a llevar. Otra de las preguntas que nos han estado realizando es dónde encontrar la información de la presentación. Todas las actividades de capacitación que la DECOP ha estado organizando, igualmente estas que forman parte del ciclo de conferencias, se están colocando en la página del Ministerio de Hacienda, específicamente en un subsitio de la Dirección de Contratación Pública. La dirección, el enlace donde pueden accesarlo, se ha colocado hoy en el espacio de preguntas y respuestas. Ahí van a encontrar las grabaciones, así como las presentaciones y otros materiales relacionados. Otra pregunta es cómo se gestiona el tema del certificado. Como les comentaba, la Dirección de Contratación Pública va a llevar un registro de asistencia para verificar el cumplimiento de la participación de cada una de las personas en al menos 8 de las 9 charlas que conforman la conferencia. Posteriormente a esto se van a confeccionar los certificados, se tramitará lo correspondiente a sus firmas y una vez estén listos se van a comunicar por medio de correo electrónico a cada uno de las personas dueñas de su certificado. Y otra de las preguntas que nos han estado realizando es sobre el reconocimiento por parte de la Dirección General de Servicio Civil. En cada una de las personas deberá realizar la gestión correspondiente en sus instituciones según lo que establece la normativa una vez ya tenga el certificado en su poder. Les recordamos que las conferencias se van a estar realizando todos los lunes a las 9 de la mañana, hora de Costa Rica, y además hay otros eventos que también están dentro de la programación de capacitaciones de la Dirección de Contratación Pública. Les agradecemos muchísimo el haber participado de esta primera charla y les deseamos un muy buen día.